Una vez que aquel hombre que había sido conocido como el paralítico de Betesda recibió con gratitud y gran alegría las indicaciones provenientes del gran maestro de Galilea, y como no sospechaba de la enconada enemistad que se había suscitado entre muchos de los líderes religiosos judíos hacia Jesús de Nazaret, fue a buscar a los fariseos. Dice el Evangelio, el hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Por eso los judíos atacaban a Jesús, porque no respetaba el descanso del sábado. Entonces Jesús fue llevado al Sanedrín para responder a la acusación de haber quebrantado la ley del descanso o el Shabbat. Para nadie era un secreto de la poderosa obra que estaba llevando a cabo el joven maestro Jesús de Nazaret, no solo por su predicación poderosa, sino por los milagros, señales y prodigios que realizaba, de modo que mucha gente concluían: el Cristo, cuando venga, hará más señales milagrosas que este hombre. Por otra parte, su antecesor, el profeta Juan el Bautista, había aparecido con una predicación tan poderosa que conmovió a la gente con un poder nuevo y extraño, que toda la nación judía fue sacudida. Sin recurrir a explicaciones complejas, transmitió un mensaje contundente y esperanzador: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje, proclamado con energía, invitaba a la conversión y anunciaba la inminente llegada del reino de Dios. La agitación era tal que los líderes religiosos tenían verdadero temor que la influencia y el poder que ellos tenían sobre el pueblo pronto les sería quitado, y que se encontraban en el umbral de un acontecimiento sin precedentes en toda la historia de la nación judía. El profeta Juan el Bautista no solo había proclamado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también, refiriéndose a ese enviado de Dios: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El gran maestro de Galilea, cuando predicaba y enseñaba, la gente podía comprender sus palabras, y sus corazones eran consolados y vivificados. Cuando se refería a Dios, lo presentaba como el Padre Celestial, no como un juez vengador. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu abatido. Tanto por sus palabras como por sus obras de compasiva misericordia, Jesús de Nazaret estaba presentando el amor de Dios en la dimensión de su plenitud inagotable, dejando de lado el poder opresivo de las antiguas tradiciones y reglas de origen humano. Ya en una de las más antiguas profecías dadas acerca de el Mesías está escrito: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, el prometido, y a él se congregarán los pueblos. Mucha gente con mucho entusiasmo y corazones llenos de simpatía procuraban oír las poderosas lecciones que impartía este joven maestro. Ya no solo aceptaban sus lecciones de amor y sincero interés
por el bienestar de ellos, sino que estaban dando preferencia a su método de enseñanza frente a las monótonas y rígidas ceremonias de los líderes religiosos. Por esto, los escribas, fariseos y los líderes religiosos judíos veían cada vez más una amenaza real a su autoridad e influencia. Por eso, con el fin de conservar su poder y prestigio en la nación, estas autoridades religiosas determinaron hacer frente a la influencia de Jesús de Nazaret al hacerlo comparecer ante el Sanedrín y enfrentar una clara condena de sus enseñanzas. Esto debería contribuir a lograr sus objetivos, porque la gente tenía todavía gran respeto y reverencia por sus dirigentes religiosos. Cualquiera que se atrevía a condenar los requerimientos rabínicos o intentara aliviar las cargas impuestas al pueblo era considerado no solo culpable de blasfemia o insulto a la religión, sino de traición a la nación. Conociendo esto, con mucha astucia, estos líderes religiosos esperaban despertar las sospechas contra Jesús de Nazaret. Argumentaban que estaba quebrantando las costumbres establecidas y causando división entre el pueblo, y de esa manera preparando el terreno para una intervención de parte de los romanos que aniquilarían a la nación entera. La misión del siervo del Señor, descrita en el libro del profeta Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El siervo del Señor había venido para hacer la voluntad del Padre Celestial. El Señor, el Eterno, se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Por esto hizo una declaración concluyente: no piensen que he venido para suprimir la ley y los profetas. No vine para suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una yod, como una coma, de la ley. Todo se cumplirá. Jesús de Nazaret actuó conforme a la ley al sanar al paralítico de Betesda en el día del Shabbat. Allí estaba elevando el mandamiento del reposo o Shabbat a su verdadera dimensión de belleza y propósito, por el cual había sido instituido por el Señor Elohim al terminar la obra de la creación, sellándola con un áureo monumento recordativo de la creación en esta tierra. Así Jesús de Nazaret estaba recuperando la forma definitiva de la ley. No estaba suprimiendo la ley del descanso o Shabbat, estaba restaurando conforme a la profecía, sin descanso y sin desmayar, hasta que reine el derecho en la tierra y los países lejanos esperarán sus ordenanzas. Por eso el Shabbat debía ser liberado de todas las medidas, restricciones y requerimientos de origen humano que habían hecho de la ley un yugo esclavizador y una carga compleja de sobrellevar para el alma oprimida, con cargas y agobiada.
distaba mucho de ser una bendición. Precisamente por esa razón, Jesús de Nazaret había escogido cuidadosamente realizar ese milagro en Betesda el día de reposo, para dejar claro que el siervo del Señor, por la unción del Espíritu Eterno, tenía poder para liberar del poder de la enfermedad, rescatar del poder del paganismo y la superstición, y por el poder del Espíritu Santo elevar la mente y el corazón de la humanidad hacia una verdadera comunión con Dios, una vida de altura, una vida de limpieza moral y espiritual, en perfecta armonía con las leyes naturales de la salud, una verdadera adoración a el Padre en espíritu y en verdad. Allí el gran maestro de Galilea estaba enseñando de manera objetiva que la obra de aliviar a los afligidos está en perfecta armonía con la ley del Shabbat, está en armonía con la incesante obra de los seres de las dimensiones de luz y poder, seres santos, mensajeros del Señor, que están en constante servicio, descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para ayudar, colaborar, sanar, consolar, instruir e inspirar a los seres humanos. Por eso, al ser interpelado por los escribas, los fariseos y los líderes religiosos al respecto, les declaró: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? El oficio santo de atender, aliviar, ayudar y elevar a la humanidad, así como el servicio sacerdotal en el santuario, estaban exentos de la prohibición del trabajo descritos en la Torá. Se consideran un tipo de trabajo sagrado y esencial para el servicio de Dios, muy diferente del trabajo secular, que sí está prohibido. El propósito del Shabbat se enfoca en el descanso y la santificación de un día para el ser humano. El servicio del tabernáculo tenía el propósito de mantener la relación entre Dios y el pueblo de Israel a través de ofrendas y rituales simbólicos. Cuando el gran maestro de Galilea en una oportunidad declaró: el sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Las instituciones que Dios estableció son para el pleno beneficio de la humanidad. Y luego reclama la autoría y la autoridad sobre el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por esto, el Hijo del Hombre, que es Señor, también es dueño del sábado. El sábado no está destinado a ser un período de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día consagrado al Señor. El hombre debe dejar a un lado las ocupaciones de su vida diaria y dedicar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Jesús de Nazaret al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley y así honraba al Shabbat. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones. Sahor et Yom HaShabbat.